Durante 1600 años, el mundo ha celebrado el cumpleaños más importante de la historia, en la fecha equivocada. Miramos el pesebre, vemos la nieve en las postales, cantamos villancicos sobre el frío invierno. Y sin saberlo, estamos repitiendo un error histórico que la propia Biblia desmiente con un solo versículo. ¿Y si te dijera que la iglesia primitiva no eligió el 25 de diciembre basándose en la Biblia, sino en la política? ¿Y si te dijera que Dios dejó un rastro de migas de pan matemático en el Evangelio de Lucas que nos permite calcular con precisión de semanas cuándo nació realmente el Mesías? Prepárate, porque hoy vamos a hacer la matemática que Roma ignoró. Vamos a descubrir por qué Jesús no nació en la nieve, sino en la fiesta más alegre de Israel. Soy Daniel, y esto es Misterio Bíblico Revelado. Hoy dejamos la tradición a un lado y abrimos la Escritura para resolver el misterio de los 2000 años. ¿Nació Jesús en la fiesta de los tabernáculos? Empecemos con la evidencia lógica, la que salta a la vista si conoces la geografía de Israel. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8, nos da una pista meteorológica fatal para la teoría de diciembre. El texto dice claramente que había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cualquier persona que conozca el clima de Judea sabe que diciembre corresponde a los meses de Kislev o Tevet. Es pleno invierno. Es temporada de lluvias frías, y en las zonas altas como Belén, las temperaturas caen drásticamente por la noche, llegando incluso a nevar. Los pastores judíos del primer siglo nunca, jamás, tendrían a sus rebaños durmiendo al aire libre en esas condiciones. Sabemos por los registros históricos y la tradición rabínica que, desde mediados de octubre, cuando empiezan las lluvias tempranas, los animales son retirados de los campos abiertos y guardados en apriscos o cuevas para protegerlos del frío. Si los pastores estaban durmiendo afuera, no podía ser diciembre. Tenía que ser antes de las lluvias de invierno. Tenía que ser a finales de verano o principios de otoño. Pero esa es solo la pista del clima. La verdadera prueba, la que es irrefutable, es matemática. Para saber con exactitud cuándo nació Jesús, primero tenemos que resolver otro nacimiento, el de su primo, Juan el Bautista. Y aquí es donde Lucas nos da el dato exacto, la llave maestra que muchos pasan por alto. En Lucas capítulo 1, versículo 5, se nos dice que Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote que servía en el templo y pertenecía al grupo o clase de Abías. Esto no es un detalle de relleno, es la clave del calendario. Según el libro de Primera Crónicas, capítulo 24, el rey David organizó a los sacerdotes en 24 turnos o divisiones para servir en el templo durante el año. Cada grupo servía durante una semana, de sábado a sábado, 2 veces al año. El turno de Abías era el octavo en la lista. Si tomamos el calendario religioso hebreo, que comienza en el mes de Nisán en primavera, marzo-abril, y contamos las semanas, podemos saber exactamente cuándo estaba Zacarías sirviendo en el templo. Zacarías sirvió durante la octava semana, y probablemente se quedó una semana más para la fiesta de Pentecostés, donde todos los sacerdotes debían servir. Esto sitúa a Zacarías terminando su servicio y volviendo a casa a mediados o finales del mes hebreo de Siván. En nuestro calendario actual, esto equivale a mediados de junio. La Biblia dice que, después de aquellos días, su esposa Elizabeth concibió. Así que tenemos un ancla histórica sólida. Juan el Bautista fue concebido a finales de junio. Ahora hagamos la cuenta simple. Si Juan fue concebido a finales de junio, sumemos 9 meses de gestación. Julio, agosto, septiembre. Seguimos contando hasta llegar a marzo o abril del año siguiente. Esto significa que Juan el Bautista nació en Pascua, Pesaj. Y esto tiene un sentido profético brutal que a menudo ignoramos. Los judíos siempre han esperado que el profeta Elías aparezca en Pascua.
De hecho, hasta el día de hoy dejan una silla vacía para Elías en la mesa del ceder. Y Jesús mismo dijo más tarde que Juan el Bautista era ese Elías que había de venir. Juan nació exactamente en la fecha de la expectativa profética. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Todo. Aquí viene la conexión. Lucas 1:26 nos dice que el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret para visitar a María cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo. Hagamos la matemática de nuevo. Si Elizabeth concibió a finales de junio, su 6º mes de embarazo sería diciembre. Y aquí está la gran ironía histórica. La fecha de finales de diciembre no marca el nacimiento de Jesús, marca su concepción. Es fascinante notar que esto coincide con la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces o la dedicación. Es muy probable que mientras Israel celebraba el milagro de la luz en el templo, la verdadera luz del mundo estaba siendo concebida por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen en Nazaret. Ahora demos el paso final. Si María concibió a Jesús a finales de diciembre, contemos 9 meses de embarazo humano normal hacia adelante. Enero, febrero, marzo. Seguimos contando hasta llegar al mes hebreo de Tishrei. En nuestro calendario esto cae entre finales de septiembre y principios de octubre. Jesús no nació en invierno, nació en otoño. Y no en cualquier día de otoño. Si los cálculos son correctos, el nacimiento del Mesías coincide perfectamente con la fiesta más solemne y alegre de Dios, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Es solo una curiosidad? No, es teología pura. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, nos dejó una pista que se pierde en la traducción al español. Juan 1:14 dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La palabra griega que Juan usó para habitó es skeno. Literalmente no significa solo vivir, significa hizo su tabernáculo o acampó entre nosotros. Juan nos estaba diciendo a gritos: Jesús es nuestro tabernáculo. Emmanuel, Dios con nosotros, vino a instalar su tienda de campaña humana en la tierra, precisamente en los días en que todo Israel celebraba habitando en tiendas temporales para recordar la fidelidad de Dios en el desierto. Esta fecha de septiembre-octubre también resuelve otro misterio que hemos repetido mal en las obras de teatro navideñas. El famoso «no había lugar para ellos en el mesón». Muchos imaginan a un dueño de hotel cruel cerrándole la puerta a una mujer embarazada. Pero si Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, la situación cambia por completo. Durante Sukkot, la ley obligaba a todos los varones judíos a subir a Jerusalén. Belén está a solo unos kilómetros de Jerusalén. La ciudad y sus alrededores habrían estado desbordadas por miles y miles de peregrinos. Todas las habitaciones de huéspedes estaban llenas, no por crueldad, sino por la fiesta nacional. Y José y María tuvieron que refugiarse, muy probablemente, en una sukkah, una de esas cabañas temporales construidas para la fiesta, o en un establo anexo a una casa, cumpliendo así el mandato divino de habitar en estructuras temporales. Nació en una estructura humilde, en el tiempo exacto designado por Dios. Entonces, ¿por qué celebramos en diciembre? La historia es clara y está documentada. En el siglo IV, el emperador Constantino y la Iglesia de Roma necesitaban unificar el imperio. El 25 de diciembre era la fiesta más grande del paganismo romano. El Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, coincidiendo con el solsticio de invierno. La Iglesia, en un intento estratégico de evangelización, decidió superponer la celebración cristiana sobre la pagana. Dijeron: no adoramos al sol físico, adoramos al sol de justicia, a Jesús. No fue necesariamente malicia, fue estrategia política y religiosa. Pero hoy, tú y yo tenemos algo que ellos no tenían.
acceso a la información y libertad para buscar la verdad. Saber que Jesús nació en Sucot en septiembre no destruye la Navidad, la enriquece. Nos revela a un Dios de orden, un Dios de matemáticas perfectas, un Dios que cumple sus fiestas al pie de la letra. Este diciembre puedes reunirte con tu familia, puedes cenar y dar gracias. Pero mientras ves las luces, recuerda, quizás estás celebrando el momento milagroso en que la luz entró al vientre de María para nacer como nuestro tabernáculo perfecto 9 meses después, bajo el cielo estrellado de un otoño en Israel. La verdad no nos quita el gozo, nos da una adoración más profunda. Soy Daniel, y esto es Misterio Bíblico Revelado. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones.